los signos en los cielos. A lo largo de la historia, el cielo ha sido un espejo de la psique humana y un reflejo de nuestra relación con el universo. Desde los antiguos babilonios hasta los mayas, los cielos han sido interpretados como un sistema de señales que en ocasiones parecen predecir eventos trascendentales en la Tierra. Las antiguas leyendas hablan de cometas que cruzan el firmamento como heraldos de desgracias y de alineaciones planetarias que marcan el inicio de nuevas eras. Pero hoy, en un mundo donde la ciencia y la superstición a menudo se entrelazan, la pregunta persiste: ¿son estos fenómenos meras coincidencias o cumplen un propósito más profundo en nuestra existencia colectiva? En las últimas décadas, hemos sido testigos de fenómenos astronómicos de gran magnitud que han captado la atención de investigadores y místicos por igual. Por ejemplo, el famoso paso del cometa Hale-Bopp en 1997 fue asociado con un aumento en la actividad espiritual y un renacimiento de varias creencias esotéricas. Con cada nuevo evento cósmico, surge una ola de predicciones que asocian estos fenómenos con inminentes cambios planetarios. Sin embargo, este interés no es simplemente el resultado de la imaginación colectiva, sino de un profundo deseo humano de encontrar significado en lo que a menudo parece ser el caos. Los científicos advierten que los cambios en la actividad solar, como las erupciones solares y las tormentas geomagnéticas, pueden provocar efectos devastadores en nuestras tecnologías modernas. Una tormenta solar intensa podría desatar un colapso en las redes eléctricas, interrumpiendo la comunicación y debilitando la infraestructura que sostiene nuestra vida cotidiana. Las predicciones sobre estos fenómenos han aumentado y algunos investigadores argumentan que estamos en una fase crítica de 11 años del ciclo solar, donde la posibilidad de una tormenta significativa es mayor. Este ciclo, que ha sido observado durante siglos, muestra que los periodos de calma son seguidos por explosiones masivas de actividad solar. La pregunta es: ¿estamos preparados para lidiar con la próxima erupción? Además, ha habido un creciente interés en las correlaciones entre eventos astronómicos y desastres naturales. Investigaciones recientes han sugerido que la alineación de ciertos planetas con la Tierra puede influir en la actividad sísmica. Mientras la ciencia explora estas conexiones, muchas teorías conspirativas han surgido, insinuando que hay fuerzas en juego que desean mantener estas revelaciones en secreto. Las preguntas continúan. ¿Podrían las alineaciones planetarias ser advertencias que nuestros ancestros intentaron compartir? ¿O son estas correlaciones meras coincidencias que distorsionan el entendimiento del caos en el universo? Las visiones del futuro, basadas en eventos celestiales, han resonado profundamente en varias tradiciones espirituales. Muchos creen que el fenómeno de la gran conjunción, la alineación de Júpiter y Saturno, marcado recientemente por un brillo especial en el firmamento, es un indicativo de cambios geopolíticos y transformaciones sociales. Esta unión de planetas es vista como un símbolo de renovación, encapsulando el deseo humano de esperanza en medio de la incertidumbre. Los signos en los cielos han sido una preocupación constante a lo largo de los siglos. Sin embargo, la complejidad de la existencia humana se refleja en este entrelazado de ciencia y misticismo. Los cielos, por su naturaleza inalcanzable, continúan cautivándonos, pero al mismo tiempo nos advierten de un futuro que podría estar más cerca de lo que estamos dispuestos a aceptar. La sinfonía de lo cósmico y lo terrestre se desarrolla, y nosotros, como actores en este escenario, debemos estar atentos a cada nota en la partitura incomprendida que nos rodea. El auge de las guerras. Las guerras han sido parte intrínseca de la historia humana, una danza trágica entre el deseo de poder y la búsqueda de identidades. Sin embargo, el auge de las nuevas tecnologías y la interconectividad global han transformado la naturaleza misma de estos conflictos. Hoy en día ya no es simplemente el enfrentamiento de ejércitos sobre un campo de batalla, sino una complicada red de interacciones que involucran ciberataques, desinformación y guerras económicas. Esta nueva forma de conflicto plantea la pregunta angustiante: ¿hemos entrado en una era donde la guerra no cesa, donde la paz es quizás la excepción, no la norma? A medida que los estados-nación enfrentan crecientes desafíos internos y externos, las antiguas líneas de batalla se desdibujan. Los conflictos que podrían haber parecido locales tienen el potencial de resonar en todo el mundo, dada la economía global interdependiente.
Un desacuerdo entre dos países puede tener repercusiones en el suministro de recursos vitales, causando una cadena de efectos que escapan a nuestro control. Las áreas de conflicto se han vuelto más complejas, con actores no estatales desempeñando un papel crucial. Grupos militantes, organizaciones terroristas y empresas multinacionales ahora poseen una influencia que rivaliza con la de los gobiernos. El mapa de las alianzas se transforma constantemente, lo que hace que la predicción de la paz o la guerra sea casi imposible. Las profecías antiguas, que alguna vez fueron relegadas a historias de advertencia, ahora parecen brotar a la luz bajo la sombra de estos conflictos modernos. Los textos sagrados y las visiones apocalípticas prometían un tiempo de grandes convulsiones, donde las naciones se levantarían unas contra otras y la humanidad enfrentaría su mayor prueba. Con los recientes acontecimientos, desde la invasión de territorios hasta las crisis económicas, el eco de estas predicciones resuena con fuerza en el contexto actual. Cada recorte de un periódico que habla de un levantamiento en una parte del mundo revive la pregunta: ¿se trata de un presagio o simplemente de un ciclo que los humanos ya han vivido en innumerables ocasiones? El tiempo de paz parece una ilusión, como un oasis que se desvanece a medida que uno se acerca. Las negociaciones que solían ser un faro de esperanza, muchas veces fallan ante la presión abrumadora de factores políticos y económicos. La globalización, en lugar de unir a las naciones, a menudo ha acentuado las diferencias, convirtiendo a los ciudadanos en actores descontentos que vuelven a mirar hacia los líderes autocráticos o las ideologías extremas. Este retorno a un tribalismo internacional es un signo inquietante de que a medida que avanzamos, nuestra orientación hacia el otro se vuelve más hostil, más desconfiada. Ante este trasfondo lleno de tensiones, la juventud, que debería ser la portadora de un nuevo amanecer, se encuentra atrapada entre la desesperación y el activismo. La capacidad de las redes sociales para movilizar a millones no se manifiesta únicamente en manifestaciones por la paz. También se utiliza para propagar ideologías polarizadoras, fomentando el odio y la división. La esperanza de una resolución pacífica se desdibuja frente a un panorama donde el conflicto parece ser la única constante, una orquesta sin fin de discordancias que desafía la razón. Estamos, por lo tanto, en un punto crítico donde el pasado y el futuro se entrelazan. La historia nos enseña que las guerras no solo destruyen, sino que también moldean el curso de las sociedades. Sin embargo, en este juego enrarecido, debemos cuestionar si es posible que, en medio de la tempestad, aún exista un camino hacia la reconciliación y la paz. ¿Puede el reconocimiento de nuestras sombras, el entendimiento de nuestras diferencias, servir como el primer paso hacia un nuevo amanecer? Aún no hay respuestas claras, pero la búsqueda de la paz se convierte en un imperativo ante la inminencia de un futuro incierto. Desastres naturales en aumento. Las evidencias de un mundo en crisis se agravan con cada nuevo desastre, así como el mar de confusión y desesperanza que muchos sienten a medida que los acontecimientos catastróficos se vuelven más frecuentes. Los informes sobre huracanes que arrastran comunidades enteras, incendios forestales que devoran miles de hectáreas y terremotos que sacuden regiones enteras nos muestran un patrón perturbador. Estos fenómenos no solo se han intensificado, también parecen estar conectados de maneras que desafían nuestras explicaciones científicas. El clima extremo, impulsado por el cambio climático y la intervención humana, converge con una percepción colectiva de desasosiego, lo que invita a algunos a cuestionar si estamos en una era de advertencia profética. Las profecías de diversas culturas a través de la historia han anticipado tiempos de gran tribulación. En textos religiosos y mitológicos, los desastres naturales a menudo se presentan como signos de juicio, momentos de purificación o pruebas para la humanidad. Un estudio minucioso de dichos relatos pone de manifiesto patrones y simbolismos que paralelamente corresponden con la realidad contemporánea. Es posible que estos relatos antiguos estén advirtiéndonos sobre nuestra actual trayectoria. A medida que los eventos climáticos extremos comienzan a seguir una secuencia similar a las advertencias de estas profecías, la noción de que estamos al borde de un gran cambio parece más plausible. La conexión entre los desastres naturales y el estado del mundo se hace aún más evidente cuando consideramos la interdependencia de las naciones y cómo el sufrimiento de un lugar puede resonar en el resto del planeta.
Por ejemplo, un terremoto devastador en una región empobrecida puede desencadenar una ola de refugiados, aumentando las tensiones sociales en países receptores. Del mismo modo, la escasez de recursos provocada por sequías prolongadas puede provocar conflictos armados. Esta cadena de eventos pone de manifiesto que las calamidades no son meras tragedias aisladas, se despliegan en un escenario global, dejando a la humanidad lidiando no solo con los desastres inmediatos, sino también con sus repercusiones a largo plazo. La cuestión que muchos se hacen ahora es cómo prepararnos. En un mundo donde las advertencias se han convertido en una constante, la búsqueda de soluciones y respuestas es más urgente que nunca. La preparación no solo implica contar con suministros y refugios, sino también desarrollar un sentido de comunidad resiliente. Sabemos que la historia está llena de pueblos que al unirse en tiempos de crisis han encontrado la fuerza necesaria para salir adelante. La solidaridad y la cooperación son nuestras mejores herramientas para enfrentar lo que viene. En lugar de dejarnos consumir por el miedo, debemos transformarlo en acción. No debemos olvidar que estos eventos pueden actuar como un llamado a la reflexión. En la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo y el respeto por las fuerzas naturales, la humanidad tiene la oportunidad de redefinir su camino hacia el futuro. Las enseñanzas del pasado están más presentes que nunca. El reconocimiento de nuestra vulnerabilidad ante la naturaleza nos debe llevar a actuar con humildad y responsabilidad. Mientras nos encontramos al borde de lo desconocido, vale la pena plantearnos qué futuro deseamos construir. Las lecciones de resiliencia, respeto y cooperación son más importantes ahora que en cualquier momento de nuestra historia. En este clima de incertidumbre, quizás sea el momento adecuado para reconsiderar no solo lo que hemos perdido, sino también lo que podemos crear juntos en medio de la tormenta. Crisis sanitaria global. La pandemia ha creado un fenómeno sin precedentes que ha puesto de manifiesto tanto las vulnerabilidades como la resiliencia de nuestra civilización. En un abrir y cerrar de ojos, lo cotidiano se vio transformado en algo casi irreconocible. Grupos enteros de la población fueron obligados a cambiar sus rutinas, mientras que la economía global se tambaleaba ante la presión de medidas drásticas de salud pública. Esta inestabilidad ha dejado a muchos preguntándose, ¿es esta crisis solo un síntoma de algo mayor? ¿Y qué nos dice esto sobre el camino que hemos tomado como sociedad? Las líneas de tiempo, antes predecibles, se han fragmentado. Lo que en algún momento se consideraba seguro y confiable se evaporó en un suspiro, sumergiéndonos en un terreno incierto. Las lecciones sobre la importancia de la salud pública y la preparación para emergencias de salud se han instalado en la conciencia colectiva. Pero aún más inquietante es la realidad que, a pesar de todos los conocimientos acumulados, la humanidad pareció estar significativamente desarmada ante un virus que se propagó con una agilidad sorprendente. En este contexto, la predicción de crisis mayores se enfrenta a la dura evidencia de lo que hemos vivido y de lo que podría volver a suceder. Mirando más allá de nuestras fronteras nacionales, observamos cómo el impacto del virus no entiende de límites geográficos, ni culturales, ni políticos. Los relatos de naciones en crisis sanitaria resonaron en los corazones de todos, destacando nuestra interconexión. La enfermedad se convirtió en un denominador común que, irónicamente, revela tanto la fragilidad como la fortaleza de nuestras sociedades. Sin embargo, también expone un hecho indiscutible. Estamos en una plaza global donde las decisiones de unos pueden significar la supervivencia de otros. Las profecías que advierten sobre pestes y calamidades en tiempos de crisis resuenan con mayor claridad en nuestras mentes. Puede parecer una paradoja que el fin de la normalidad podría ser solo un preludio de algo aún más devastador. La aparición de nuevas variantes, el desafío constante de los sistemas de salud y la resistencia de la población a las medidas de protección revelan un ciclo de caos que podría desencadenar un colapso mayor. En este sentido, la incertidumbre se convierte en el factor común que alimenta el miedo y la ansiedad colectiva, transformando el clima social en un campo propenso a la desconfianza y la polarización. La tecnología, que una vez prometió conectarnos como nunca antes, también ha revelado su sombrero de mago. En su afán por mantenernos informados, a veces ha servido para propagar desinformación y teorías conspirativas que alimentan la confusión y la desesperanza.
Esto plantea otra pregunta inquietante. ¿Somos capaces de discernir entre la verdad y la falsedad cuando nos enfrentamos a crisis de tal magnitud? La narrativa actual parece sugerir que quizás una crisis sanitaria es solo el inicio de problemas más profundos que debemos abordar. Además, el impacto económico ha sido devastador. Sectores enteros, como el turismo y la hostelería, enfrentan un colapso que amenaza el sustento de millones. Y aunque surgen oportunidades para la innovación y el cambio, la desigualdad se está ampliando. La brecha entre los que pueden adaptarse a estas nuevas realidades y aquellos que luchan por sobrevivir solo se profundiza. Este fenómeno plantea un dilema crucial. ¿Podemos construir un futuro equitativo cuando el presente está tan manchado por las sombras de disparidades sociales? Mientras reflexionamos sobre este caos, es imperativo que articulamos un nuevo enfoque ante la realidad que nos rodea. La pregunta que permanece hoy es si podremos unir fuerzas para enfrentar lo que está por venir, o si nos veremos arrastrados por la lógica del individuo en lugar de la del colectivo. El momento de actuar es ahora. La historia está observando las tecnologías que controlan nuestro futuro. La narrativa de la tecnología como un liberador de la humanidad ha estado presente desde sus inicios. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia un futuro en el que la inteligencia artificial y el Big Data dominan nuestra existencia, surgen interrogantes sobre cómo esas mismas innovaciones podrían ser secuestradas. La promesa de una vida más eficiente, conectada y personalizada, se ve ensombrecida por la posibilidad de un control omnipresente y un estado de vigilancia que trasciende nuestras peores pesadillas. Imaginemos un mundo en el que cada uno de nuestros movimientos es registrado y analizado. Dispositivos que alguna vez fueron herramientas de empoderamiento se transforman en medios de recolección de datos masivos, esenciales para la creación de perfiles detallados sobre nuestra conducta, preferencias y opiniones. En un sentido, se ha vuelto casi imposible navegar la vida moderna sin dejar un rastro digital. Las aplicaciones que utilizamos, los sitios que visitamos, incluso las conversaciones que mantenemos en línea son susceptibles a la revisión. El espionaje digital ha dejado de ser una mera fantasía distópica para convertirse en una realidad cotidiana. Uno de los aspectos más alarmantes de este dominio tecnológico es la manera en que varias corporaciones y gobiernos han empezado a amalgamar sus poderes. Existen plataformas que, bajo la apariencia de mejorar nuestros estilos de vida, son en realidad centros de control que buscan perpetuar un ciclo de dependencia. Cada like, cada búsqueda, cada interacción dentro de estas plataformas se convierte en un dato que, aunque triviales en su singularidad, se fusionan para formar un retrato complejo de nuestra psique colectiva. La tecnología de reconocimiento facial, por ejemplo, ha sido aclamada por su capacidad para hacer que las ciudades sean más seguras, pero ¿a qué costo? A medida que su implementación se hace más común, aumentan las posibilidades de abuso. Las iniciativas que prometen combatir el crimen podrían ser utilizadas para silenciar voces disidentes, desmantelar movimientos sociales y acotar la libertad de expresión. En este contexto, la línea entre seguridad y opresión puede volverse peligrosamente difusa. Además, no podemos ignorar el papel de la manipulación psicológica en este nuevo paradigma digital. Algoritmos diseñados para maximizar el tiempo de atención no solo nos atrapan en bucles interminables de consumo pasivo, sino que también se utilizan para moldear y dirigir nuestras emociones. Esta forma de manipulación va más allá de la publicidad para convertirse en un mecanismo insidioso que puede influir en decisiones políticas, elecciones e incluso en la manera en que nos relacionamos con otros a nivel social. En medio de todo esto, la posibilidad de una resistencia surge como un destello de esperanza. Hemos visto cómo los movimientos sociales están utilizando la misma tecnología que parece dominar nuestras vidas para organizarse, movilizarse y desafiar estructuras de poder. Desde plataformas de crowdfunding hasta redes sociales que actúan como megáfonos para las voces oprimidas, el potencial de la tecnología para el bien no puede ser subestimado. Sin embargo, la lucha es desigual y los obstáculos son significativos. La comprensión y la conciencia sobre esta dualidad son esenciales. La tecnología, aunque diseñada para facilitarnos la vida, puede despojar de nuestra privacidad y, por ende, de nuestra libertad si no se gestiona con responsabilidad y ética.
La pregunta no es si la tecnología será el escenario de la opresión, sino cómo podemos mitigar esos riesgos y utilizarla para preservar, en lugar de comprometer, nuestro futuro colectivo. Esta batalla por el control de nuestras vidas digitales apenas comienza, y el desenlace dependerá de nuestra capacidad para adaptarnos y resistir. Desigualdad creciente. La desigualdad creciente se insinúa en cada aspecto de nuestras vidas, reflejándose en el acceso a la educación, la atención médica y las oportunidades económicas. En las ciudades, los ricos y los pobres coexisten en un espacio físico pero emocionalmente distante, mientras que en los barrios adinerados la tecnología avanza a pasos agigantados. Al otro lado de la calle, familias enteras sobreviven con trabajos precarios y salarios insuficientes, enfrentando un sistema que parece establecido para favorecer a unos pocos. La educación, esa herramienta fundamental para la movilidad social, se ha convertido en un privilegio más que en un derecho. Las instituciones educativas de élite, con sus enormes tasas de matrícula, están reservadas para quienes pueden permitirse pagar. Mientras tanto, las escuelas públicas, sobrecargadas y desfinanciadas, luchan por ofrecer una educación básica a aquellos que carecen de recursos. Este desglose en el sistema educativo crea un ciclo vicioso. Los hijos de familias adineradas gozan de una formación que no solo les prepara académicamente, sino que también les abre puertas en redes de influencia y poder. Por el contrario, los niños de familias de bajos ingresos enfrentan un futuro limitado, lleno de obstáculos casi insuperables. La salud es otro campo donde la desigualdad se manifiesta cruelmente. Los hospitales privados ofrecen atención de calidad, dotados de tecnología de vanguardia y personal altamente capacitado. Sin embargo, esos mismos recursos son casi inalcanzables para la mayoría de la población. Los ciudadanos con menos recursos se ven obligados a desde un sistema de salud pública que en muchos casos resulta insuficiente para atender sus necesidades básicas. Las cifras de morbilidad y mortalidad en las comunidades más empobrecidas son un testimonio escalofriante de cómo la desigualdad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En el ámbito económico, la creciente concentración de riqueza en manos de unos pocos no solo es un desafío ético, sino también un fenómeno económicamente perjudicial. Las grandes corporaciones y los individuos más ricos acumulan riqueza a expensas del bienestar general. La evasión fiscal, las prácticas laborales abusivas y la desregulación en ciertos sectores permiten que estos actores se mantengan al margen de contribuir equitativamente a la sociedad. Mientras tanto, los trabajadores que sostienen la economía, los que laboran en la construcción, el servicio, la agricultura, son a menudo remunerados de manera insuficiente y trabajan en condiciones precarias. Amén de estos problemas, el sufrimiento humano es palpable. En muchas regiones, el hambre y la pobreza extrema son realidades diarias que los gobiernos y las organizaciones internacionalmente reconocidas aún luchan por erradicar. El dolor y la desesperanza alimentan el descontento social, una mezcla explosiva que ya ha comenzado a manifestarse en protestas y movimientos de resistencia. A medida que la brecha entre ricos y pobres se expande, los síntomas de un colapso potencial se vuelven más evidentes. La cohesión social está en juego, y la desconfianza en las instituciones que deben proteger a todos los ciudadanos se erosiona rápidamente. Las profecías que hablan de un colapso social parecen cada vez más pertinentes. La inacción y la indiferencia frente a la falta de recursos alimentan un ciclo de sufrimiento que podría llevar a la humanidad a un punto de no retorno. Las voces que claman por cambio se multiplican, pero ¿será suficiente para redirigir el rumbo que hemos tomado? La creciente desigualdad no es simplemente un tema de economía, es un reflejo de nuestro compromiso colectivo hacia un futuro que funcione para todos. En esta encrucijada, debemos reflexionar sobre nuestras prioridades y decisiones, porque el tiempo se está acabando, la caída de la moral. En el intrincado entramado de la experiencia humana, uno de los hilos más delgados es la moralidad, la brújula interna que nos guía a través de la neblina de nuestra existencia. A medida que las civilizaciones se desarrollan, es inevitable que se enfrenten a pruebas que desafían sus valores más fundamentales. En la actualidad, parece que estamos inmersos en un periodo de retroceso, donde los principios que alguna vez definieron nuestra ética colectiva están siendo descompuestos por fuerzas externas e internas.
Las noticias diarias desbordan ejemplos de corrupción, egoísmo y desdén por los demás, lo que lleva a muchos a preguntarse si de hecho estamos cruzando una línea de no retorno. La descomposición de la moralidad no es un fenómeno nuevo, ha ocurrido a lo largo de la historia, pero lo que la diferencia en este momento es la velocidad y la amplitud del cambio. La tecnología, que se suponía que conectaría a la humanidad de maneras más profundas, ha creado burbujas de aislamiento donde la empatía es un recurso escaso. Las redes sociales, en lugar de ser foros de discusión enriquecedora, a menudo se convierten en arenas de juicio y desánimo, donde la cancelación se ha convertido en la nueva forma de justicia. Al hacerlo, reprimimos el diálogo necesario para el crecimiento y la comprensión, dejando que la polarización gobierne nuestra existencia. En este ambiente, los valores que alguna vez sustentaron nuestras interacciones se desvanecen. El respeto por la verdad se ha visto socavado por la proliferación de información errónea y la manipulación a través de narrativas selectivas. Aquellos que se atreven a cuestionar la versión dominante de la realidad son a menudo ridiculizados o marginados, despojados de su voz en un clamor ensordecedor por la conformidad. Esta nueva normalidad, donde la búsqueda de la verdad se da a la espalda de un clima convulso, nos lleva a cuestionar la esencia de nuestra humanidad misma. Los peligros de este deslizamiento moral son evidentes y multifacéticos. La propia estructura de la sociedad, que depende de la confianza y la cohesión, comienza a desmoronarse. Sin un marco moral sólido, las relaciones humanas se convierten en transacciones frías y calculadas, donde las conexiones auténticas son sustituidas por interacciones superficiales. Este vacío emocional nos lleva a un ciclo vicioso de soledad y desesperación, alimentándose y perpetuándose en un sistema que valora el éxito individual sobre el bienestar colectivo. Además, la pérdida de valores éticos puede dar lugar a un ascenso de fuerzas extremas que, en ausencia de un sentido compartido de responsabilidad, toman el control. Grupos radicalizados prosperan en la confusión y el descontento, ofreciendo visiones distorsionadas de la realidad que pueden parecer atractivas en medio de la desesperanza. La historia nos muestra que cuando la moral se debilita, a menudo surge un caos que acaba por devorar a aquellos que intentaron mantener su independencia sobre el tirón de la descomposición. Así, seguimos atados a la pregunta esencial: ¿qué nos depara un futuro en el que la moralidad se ha rendido ante intereses más oscuros? Las profecías que fluyen a través de los siglos nos advierten que el deterioro de nuestros valores fundamentales es un presagio de días finales. Sin embargo, hay una chispa de esperanza en la humanidad. Tal vez aún haya tiempo para un renacimiento moral, un retorno al fundamento que una vez nos unió. Pero ese camino requiere reconocimiento y esfuerzo colectivo para desafiarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean, buscando siempre restaurar un sentido de humanidad más elevado, antes de que la sombra de nuestra caída se haga irreversible. Conflictos religiosos intensificados. Las tensiones religiosas alimentadas por la historia y la cultura han encontrado nuevos cauces en el siglo XXI. En un mundo interconectado, donde la información viaja a la velocidad de la luz, se observa un fenómeno inquietante: la radicalización de creencias que, en lugar de ser un puente hacia la comprensión, se erigen como muros de odio. Antiguas predicciones ancestrales que anticipan la polarización espiritual parecen cobrar vida en cada rincón del planeta. En diversas partes del mundo, el eco de las antiguas profecías resuena con un nuevo fervor, sugiriendo que estamos al borde de una era que podría culminar en un conflicto de dimensiones globales. En los últimos años, hemos sido testigos de un resurgimiento alarmante de extremismos que explotan creencias religiosas como un medio de justificación para actos de violencia. Grupos militantes han encontrado en la religión no solo un marco de referencia moral, sino un arsenal retórico para movilizar a las masas. Al hacerlo, han desdibujado la línea entre la espiritualidad y la violencia, convirtiendo la fe en un arma destructiva. Las ideologías que una vez fomentaron la paz y la compasión se han torcido, generando un ambiente de hostilidad y confrontación. En medio de este panorama, la intolerancia se manifiesta de diversas maneras, desde ataques en las calles hasta discursos de odio que invaden las redes sociales. Los líderes religiosos, que alguna vez actuaron como faros de esperanza, son ahora a veces cómplices del grito bélico.
Con cada acto de agresión justificado en un apellido sagrado, se despiertan antiguas rencillas, creando un ciclo interminable de represalias que oscurecen cualquier atisbo de reconciliación. La violencia por razón de fe se nutre de narrativas que construyen un nosotros contra ellos, donde el otro no solo es un adversario, sino un enemigo cuya eliminación se presenta como un deber sagrado. Esta perspectiva ha encontrado terreno fértil en sociedades donde las desigualdades económicas y sociales han exacerbado el descontento. A medida que los individuos buscan respuestas en un mundo caótico, algunos encuentran consuelo en un extremismo que les promete un sentido de pertenencia, una identidad compartida forjada en la lucha y la ilusión de un propósito mayor. La coexistencia pacífica se ve cada vez más amenazada, ya que los sectores más radicales buscan imponer su visión del mundo, a menudo a expensas de la vida y la libertad de aquellos que consideran infieles. Estos conflictos no solo dividen comunidades a nivel local, su impacto trasciende fronteras, confrontando la estabilidad de naciones enteras. Cuando la religión se convierte en un vínculo de exclusión, el tejido de la sala de espera de la civilización se desgasta, lo que lleva a un caldo de cultivo para futuros enfrentamientos. Las profecías antiguas que advierten sobre divisiones irreconciliables son, en este sentido, más que simples vaticinios. Sirven como un llamado a la reflexión. Mientras las religiones se multiplican y diversifican, las tensiones que surgen de la percepción de crisis espiritual son palpables. El mundo asiste a una encrucijada, donde la fe, en lugar de ser un camino hacia la unidad, parece estar trazando líneas de separación que podrían precipitar un cataclismo. En este contexto, la historia nos invita a contemplar si la humanidad será capaz de aprender del pasado, o si, atrapada en sus propios dogmas, se verá forzada a enfrentar un futuro sombrío. El movimiento hacia un gobierno único. A medida que las fronteras se desdibujan y las naciones se vuelven más interdependientes, el sueño de un gobierno global empieza a tomar forma en la narrativa colectiva. Este anhelo de unificación, impulsado por la necesidad de abordar problemas globales como el cambio climático, la pobreza extrema y las pandemias, parece resonar con un sector cada vez más amplio de la población. Las conveniencias de una estructura política única parecerían prometer orden y armonía, un refugio seguro en un mundo lleno de caos. Sin embargo, tras esta fachada de paz, se esconden sombras inquietantes que merecen un examen más profundo. El concepto de un único gobierno mundial no es nuevo, pero ha cobrado un nuevo impulso en la era de la revolución tecnológica y la comunicación instantánea. Las plataformas digitales han permitido que la información fluya sin restricciones, facilitando el activismo global y la conciencia sobre injusticias que trascienden las fronteras. Sin embargo, esta misma conectividad plantea preguntas incómodas sobre la posibilidad de control centralizado. Los sistemas de vigilancia avanzan a pasos agigantados, lo que plantea interrogantes sobre la privatización de la libertad individual en un contexto donde la seguridad se prioriza sobre la autonomía. Las profecías sobre un futuro regido por un orden mundial único no son simples fábulas. En ellas hay ecos de temores ancestrales, una preocupación latente por la concentración de poder. Este poder, en manos de unos pocos, podría dar lugar a una forma de totalitarismo encubierto, donde la voz del ciudadano se ahoga en un mar de uniformidad absoluta. La historia está llena de momentos en los que la búsqueda de la paz ha justificado la opresión. Las atrocidades cometidas en nombre de la estabilidad son recordatorios sombríos de que el control puede disfrazarse con ropajes de benevolencia. Las organizaciones internacionales, que intentan regular y coordinar respuestas a las crisis globales, se encuentran en una encrucijada. Por un lado, ofrecen un marco para la cooperación. Por el otro, su burocracia podría ser un vehículo para la manipulación y la coerción. La descentralización del poder, una de las máximas del mundo contemporáneo, se vuelve un tema complicado cuando la centralización parece la única respuesta lógica ante catástrofes a gran escala. La creación de un gobierno único podría, en teoría, simplificar la toma de decisiones en situaciones de emergencia, pero ¿a qué costo? Las redes de influencia también podrían convertirse en un caldo de cultivo para la corrupción, donde los grupos de interés compran poder, canalizando y manipulando políticas para servir a agendas particulares, alejadas de los intereses de la población en general. La lucha por la justicia social y económica
podría verse sofocada por una narrativa controlada, donde el singular discurso promovido por el Estado global se convierte en la única realidad aceptable. El peligro es que la disidencia se convierta en un acto punible, donde cuestionar la autoridad se asimila a traicionar el orden. Frente a esta inminente posibilidad de un gobierno único, los ciudadanos quedan atrapados entre la esperanza de una paz duradera y el miedo a la aniquilación de su libertad. No se trata solo de un cambio de estructura política, sino de un posible transitar por una senda hacia un fin apocalíptico, donde el individuo se convierte en un número más en una máquina impersonal. La historia tiene una forma curiosa de repetir sus lecciones, y cada avance que se percibe como progreso trae consigo advertencias sobre el fragor de la humanidad ahogada bajo la sombra de un poder sin rostro. Este dilema, profundamente humano, no puede ser resuelto con una simple balanza de beneficios y pérdidas. Requiere un diálogo constante entre las aspiraciones de una comunidad global y la necesidad inalienable de salvaguardar las libertades individuales. La mentalidad de fin de los tiempos. La percepción del final de los tiempos ha estado profundamente entrelazada con la historia de la humanidad, marcando un vasto paisaje de tradiciones, profecías y expectativas. Esta mentalidad no solo ha sido una fuente de temor, sino también una varita mágica que ha movido a generaciones enteras a actuar de maneras que a menudo son impredecibles. Las creencias apocalípticas, ya sea en forma de revoluciones, cataclismos naturales o cambios sociales, han funcionado como catalizadores en la historia, instando a los pueblos a cuestionar su lugar en el mundo y el legado que desean dejar atrás. La posibilidad de un fin inminente provoca una reacción visceral que, aunque puede parecer paralizante, también enciende el deseo de crear un futuro mejor. Bajo esta sombra del apocalipsis, la gente tiende a tomar decisiones que son, en muchos aspectos, irracionales. La idea de que se avecina un desastre inminente puede generar desesperación, lo que a menudo resulta en comportamientos de corto plazo. Históricamente, las sociedades han respondido a la inminencia del fin del mundo con una mezcla de fatalismo y determinación. Tomemos, por ejemplo, las sectas milenaristas que han surgido a lo largo de la historia, desde la Edad Media hasta el Renacimiento y hasta el presente. Estas comunidades, impulsadas por la creencia de que el mundo estaba a punto de terminar, a menudo se aislaban, adoptando comportamientos que a menudo eran claramente irracionales para los estándares sociales más amplios. Sin embargo, para ellos, el aislamiento era una forma de prepararse y protegerse de un mundo en colapso. El apocalipsis no solo influye en los individuos y grupos, sino que se extiende a las estructuras sociales y políticas. Los líderes y gobernantes que despiertan o explotan el miedo a un final inminente pueden utilizarlo como herramienta de control, logrando cohesión social a través de la amenaza de un desastre. Este fenómeno, a menudo observado en periodos de guerra y crisis, transforma el tejido de una sociedad, haciendo que los ciudadanos se adhieran más a sus creencias y temores. La necesidad de seguridad puede llevar a la aprobación de políticas extremas, restringiendo libertades bajo la justificación de la supervivencia ante un peligro ineludible. El ciclo de destrucción y renacimiento se manifiesta también en la resistencia ante el cambio. Cuando las personas sienten que el final es inevitable, tienden a aferrarse a lo que conocen, luchando por preservar un status quo en lugar de adaptarse a nuevas realidades. Esta resistencia puede llevar a la obsolescencia de las ideas y prácticas que ya no sirven, una negación de lo nuevo en favor de lo conocido. Sin embargo, al rechazar el cambio, olvidamos que cada final puede ser la puerta a un nuevo comienzo. La historia nos enseña que, en muchos casos, las civilizaciones han renacido de sus cenizas, pero esa transformación nunca es un proceso sencillo. Por otro lado, la mentalidad del fin de los tiempos también puede ser un llamado a la acción. Este sentido de urgencia puede empoderar a individuos y comunidades a reimaginar sus futuros y trabajar en pro de causas más grandes que sí mismos. En lugar de sucumbir al miedo, algunos encuentran en esta percepción una motivación para realizar cambios significativos en sus vidas y en sus entornos. La posibilidad de un cataclismo inminente también puede inspirar a crear un mundo más justo y sostenible, donde las decisiones del presente están guiadas por un sentido de responsabilidad colectiva. En este crisol de temor y acción,
La psicología detrás del apocalipsis puede guiarnos hacia un futuro en el que cada decisión cuenta, cada acción puede tener un impacto y cada persona tiene el poder de contribuir al renacer tras el final. No olvides hacer clic en el botón me gusta si te gustó el video. Que Dios te bendiga e ilumine tu camino. Amén. Gracias por ver el video y hasta la próxima.